Ahí sí. Bien, jueves 8 de mayo del 2025. Saludamos en el nombre de Jesús a todos los hermanos que están en sintonía. Nuestro hermano Alberto Catejo dice bendiciones, paz y gracia de Jesucristo, nuestro Salvador, para todos los santos a lo largo y ancho de la tierra. Amén. También nuestro pastor Héctor Hernán López Peña, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Que nuestro Señor Jesucristo bendiga a todos los santos de su todopoderoso nombre. Amén. También a nuestro hermano Alberto Fuentes Álvarez nos saluda, Joel Vallejos también en la sintonía, y así a todos los hermanos que se han tomado este tiempo para conversar la escritura. Mañana tenemos nuestro programa con nuestro hermano Alberto Catejo, nuestro hermano Leopoldo Prieto también, amén. Así que le invitamos a las 8:30 de la noche, nuestro programa Conversando la Escritura. Y también, hermanos amados, hoy tenemos este estudio del capítulo 14 de Primera de Corintios. Amén. Ahí vamos a trabajar entre todos, hermanos amados, esta palabra, el capítulo 14. Le invito a abrir su Biblia en el capítulo 14 de Primera de Corintios. Amén. Si la encontró, me dice amén. No se olvide también de darle like a nuestros programas. Amén, para que sigamos compartiendo, hermanos amados, ya sea en YouTube o en Facebook, nuestras enseñanzas para la gloria del Señor. Amén. Capítulo 14, en el nombre de Jesús, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Vamos a detenernos aquí en estos 4 primeros versículos de la enseñanza del día de hoy. Un tema que, hermanos, ha causado revuelo dentro de la iglesia. Una iglesia que durante años viene marcando una tónica con respecto al pentecostalismo, con respecto al hablar en lengua, ¿verdad? Y que lo han asumido en otros sentidos, por decirlo así, no como la escritura lo enseña. Pablo, cuando le habla a esta iglesia de Corintios, para enseñarle bien, hermanos, con respecto a los dones, la utilización de ellos, para qué sirve, dónde deben estar situados cada vez que se ocupen, ¿cierto? Es para, hermanos, para que la iglesia pueda tener una marcha pareja. Y ahí me pone, hermano, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pablo en el el capítulo 13, habla de el amor y define escrituralmente lo que significa el amor, ¿verdad? Sabemos que Dios es amor. Por tanto, todas las cosas que nosotros hagamos debemos hacerlas en amor, como dice también una de las cartas. Porque aunque yo hablaré lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, dice, vengo a ser como el címbalo que retiñe. Entonces, se ha dado de tiempo a esta parte que el don de lengua se ha puesto en una altura tal que podemos decir que prácticamente se dice que el que no habla lengua no tiene el Espíritu Santo.
Así se ha llegado a entender y así se ha llegado a enseñar. Pero fíjese que en el mismo capítulo 12 de 1 Corintios, el apóstol Pablo habla claramente aquí cuando dice, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lengua. Ahora, si vamos al contexto, ¿verdad?, de esto, de lo que Pablo está diciendo, podemos entender claramente que no todos hablaban en lengua, porque la lengua es un don que es dado por Dios. Amén. Y esto es lo que Pablo, por eso en el ordenamiento, el ordenamiento de las cosas, escribe Pablo esta carta a los Corintios para que esta iglesia, ¿cierto?, que como lo hemos dicho, recibió muchos dones, fueron llenos del Espíritu Santo, pudiesen usarse estos dones en favor de la iglesia. Entonces en el capítulo 14 dice, seguid el amor primero, y procurar los dones espirituales. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo, y recomienda, dice, pero sobre todo que profeticéis? ¿Por qué Pablo recomienda este don de la profecía, de profetizar? No como se entiende, hermanos amados, en las iglesias de tradiciones, ¿cierto?, donde se levanta una profeta o un profeta, ¿verdad?, y dice, así dice el Señor, y habla de Jehová, y Jehová dijo esto, Jehová dijo esto otro. No es lo que Pablo está diciendo con respecto a que profeticéis. Está hablando con respecto a la predicación de la palabra. Claramente, porque a la misma, si vamos a la tabla de las mujeres, dice, la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Se está hablando del hablar de las escrituras, de hablar de la profecía que está escrita. No está hablando de que le va a venir una iluminación como en el tiempo antiguo, ¿cierto? Cuando sucedía eso, cuando los sacerdotes y los reyes habían hecho abandono de sus labores, Dios levantaba un profeta, ¿cierto? Y podemos verlo en el Antiguo Testamento, profetas mayores, profetas menores, y decían, así dijo el Señor, venía la voz de Dios, ¿cierto? Y hablaba a través de ellos. Pero sobre todo dice que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla, escuchen, no habla a los hombres, sino a Dios. Tampoco dice, no habla con Dios, habla a Dios. El que está hablando en lengua, está hablando ¿a quién? A Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero, escuche, pero el que profetiza, habla ¿a quiénes? A los hombres. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Fíjate, 3 cosas importantes. Edificación, exhortación y consolación. Ese es el gran problema del mal interpretar las escrituras, pastor. Dios le bendiga y utilice. Amén. Gracias, hermano y pastor Héctor López. 3 cosas importantes. El problema es que nosotros le hemos dado más importancia a cosas que son más pequeñas y no a las, ponemos énfasis en las que realmente nos convienen. Al revés de los fariseos colaban el mosquito, dice el Señor, y tragaban el camello. Dejaron lo más importante de la ley por seguir las tradiciones de los ancianos. Si bien es cierto, a lo mejor las tradiciones no eran malas, qué sé yo, pero no era lo que Dios quería. Y en este caso, en la alineación de la iglesia, cómo debe alinearse la iglesia espiritualmente, Pablo está poniendo énfasis para que, hermanos amados, pongamos un orden de acuerdo a la escritura, no de acuerdo a lo que el hombre pudiese interpretar. Entre la profecía, entre profetizar y hablar en lengua, Pablo dice que es mejor profetizar. ¿Por qué?
Porque es más conveniente para la iglesia, porque el que habla en lengua habla ¿con quién? Habla con Dios. No habla, sino habla a Dios. A ver, ahí está más que claro. Pero el que profetiza, habla ¿a quiénes? A los hombres. O sea, es Dios hablando por medio de ese profeta. ¿A quién? A su iglesia. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de que Dios le habla a la iglesia? Edificar, exhortar y consolar. Estas tres cosas. ¿Se fija? Se le da mucho auge a este tema de la manifestación de Dios, ¿ya? Hablando ya sea floridamente en la lengua o como dice, haciendo aspavientos de una lengua, y más encima sin interpretación. Pablo reconoce que el que habla a Dios habla misterio, ¿verdad? Pero a la iglesia no le edifica esto a menos que aquel la interprete. Ese es el sentido. Ahí cobraría un sentido para la iglesia, para, hermanos, edificar la iglesia. Pero en el sentido que una persona esté por ahí hablando lengua, ¿verdad? Dentro del culto, por decirlo así, si no lo interpreta, como dice el capítulo anterior, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que esa persona hable lengua? Ojo, hermano, no estoy impidiéndole lengua con lo que estoy hablando. Estoy hablando de lo que dice la Escritura. Pablo también dice, no impidáis hablar lengua. Pero hay un pero ahí. Dios bendiga a nuestra hermana Rebeca Carolina Colombo Silva y a nuestra hermana Rosa Cristina Medina Abarca. Dios le bendiga. Entonces estamos claros, vamos paso a paso para que vamos entendiendo. Perdón. Con claridad. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Escuche bien. Pero el que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia. Entonces, a veces nos hemos dejado guiar por la emocionalidad, ¿verdad? De escuchar a alguien hablando en otra lengua, pero ¿de qué sirve para nosotros como iglesia? Como lo que yo dije ayer, pues si yo hiciera este programa en inglés y ninguno de ustedes sabe inglés, el único que se está floreando aquí soy yo porque sé inglés, por decirlo así. Y ustedes quedarían con el signo de interrogación. ¿Qué habrá dicho el pastor? Como mi hermano Alberto, que de repente nos habla, ¿cierto?, en palabras hebreas, que yo la verdad no entiendo mucho, ¿verdad? Pero claro que él las interpreta, ¿cierto? Y eso nos edifica. Pero si él nos respondiera, ¿cierto?, con puras palabras en hebreo, que nosotros no entendíamos, no serviría de nada. Solo serviría para que nosotros entendiéramos, hermano, habla hebreo. Pero aquí es claro. Entonces, entre la lengua y la profecía, el apóstol Pablo recomienda la profecía. ¿Por qué? Porque beneficia a la iglesia. La lengua no beneficia a la iglesia, la lengua beneficia al individuo, a la persona, al que está hablando, a menos, vuelvo a repetir, que interprete esa lengua. Si la interpreta, nos beneficiaría a todos. Por eso es que más adelante va a decir, cuando uno hable lengua y no tiene interpretación, mejor que calle. Mejor calle en la iglesia. ¿Por qué? Porque más que traer, hermanos amados, seguridad, va a traer confusión. Luego dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. ¿Ves? No todos hablaban en lengua. Aquí hay dos testigos. Uno en el capítulo 12 y otro en el capítulo 14. Dos textos que hablan realmente que no toda la iglesia hablaba lengua. Y a veces hay pastores, hay predicadores que incitan a la iglesia a hablar en lengua. La incitan, hermano, habla lengua. Y como que el Señor se está manifestando cuando solamente habla lengua. No. Pablo es claro, dice en 1 Corintios 14, 28. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Sí? Amén. Amén. Gracias, hermano. Ya vamos a llegar, por eso no lo quise mencionar, pero ya vamos a llegar allá.
no se me adelante mal, por favor, para que vamos punto a punto, para que vamos a entender, porque yo quiero decir una cosa y no quiero pasar por víctima en este momento. Aquí, por lo menos en este país, he sido cuestionado en muchos lugares de que prácticamente yo estoy enseñando que no se hable lengua. Yo me tomo de la escritura, no me tomo del sentido mío, porque yo no soy un ser, por decirlo, emocionalista. ¿Mm? Creo que todo se debe hacer con sobriedad, ¿amén? Para que la iglesia pueda ser edificada y crecer. Pablo nos habla de la niñería. Hoy día todavía hay niños en la iglesia, niños. Hay hermanos que han inventado lenguas, sí, también, exactamente. Y de hecho, bueno, se dio mucho que se le enseñó a decir dos o tres palabras, ni siquiera algo fluido, sino que dos o tres palabras y ya dicen, no, está sellado con el Espíritu Santo. Y esto causa confusión, hermanos amados. ¿Por qué razón? Porque a ese individuo que en una congregación se le dio como sellado, hermanos amados, después no hay cambio, pasan los años o pasan los meses y a ese hombre se va para afuera, ¿cierto? O se ve a la semana siguiente, ¿verdad? En vicio. Entonces, estamos dejando en ridículo el poder de Dios, pues. Porque el poder de Dios es transformador. Que yo y usted tengamos el Espíritu Santo, se nota por los frutos. Entonces, cuando uno me dicen que habló dos o tres palabras o se le enredó la lengua, ¿verdad? Y dijo un trabalengua y está sellado, hermanos amados, estamos llevando a la iglesia a una confusión, de verdad. No como Dios lo quiere, ¿ya? Luego dice, hermanos, ahora pues, hermanos, perdón, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza, escuche bien, que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Fíjese que hace hincapié mucho el apóstol Pablo al tema de la edificación. Sí, eso es importante. La edificación es importante porque si no hay edificación, hermanos amados, la iglesia no crece. Espiritualmente no crece. Y nos vamos a acostumbrar a vivir de eventos en eventos, ¿verdad? Pero no va a haber un crecimiento, una madurez, una comprensión con respecto a la escritura. Y eso es lo que Dios demanda de la iglesia. Amén. Luego dice, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros, y aquí pone un ejemplo, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, escuche, ¿qué os aprovechará si no hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? ¿Ve? 4 cosas, miren. ¿Qué os aprovechará si yo voy hablando en lengua a vosotros? ¿Qué os aprovechará si no hablare con revelación, 1, con ciencia, 2, con profecía, 3 y con doctrina? Si esto no es, hermano, que usted se ponga, que se emocione y le caigan las lágrimas y hable una lengua para allá, Florida, y que haga aspaviento con la lengua. Oh, el hermano espiritual. No es eso, hermanos amados, estamos equivocados. Estamos muy lejos de una realidad. Si Dios reconvino, ¿cierto?, a los sacerdotes, porque dejaron al pueblo sin conocimiento, ¿cuánto más a nosotros, hermanos, si dejamos al pueblo sin el conocimiento necesario para crecer, para edificar? Dice, mi hermano le pone un comentario, dice, así es, pastor, hay hermanos que, bueno, eso ya lo leímos, es cuestionado, pastor, porque la gran mayoría no sabe nada de la escritura, menos de su profundidad. Saben más por los trinitarios que por los ministros de la iglesia, ¿verdad? Y si hay algo que yo tengo que resaltar, los trinitarios están preocupando de aprender más de la escritura. Le falta la pura revelación, a algunos le falta la pura revelación. Y nosotros teniendo la revelación, hermanos amados, dejamos de lado la escritura.
y tomamos las cosas ficticias que ellos han impartido durante años con el tema del pentecostalismo y que han, hermanos amados, que el pentecostalismo para mí, hermano, le ha hecho mucho daño a la iglesia, de verdad. No estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando del movimiento pentecostal. Eso de la locura, del grito, del salto, del desmayo, de cosas que, hermano, no tienen nada. Yo no lo veo en la Escritura. No veo a los apóstoles haciendo locura. Ahora, no sé de dónde se toman, ¿verdad? Honestamente, hermano, no sé de dónde se toman para hacer esas cosas. Dice cuando vino el día de Pentecostés, ¿cierto? Se escuchó un estruendo como viento recio, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, no era fuego, y empezaron a hablar ¿en qué? En otras lenguas, de acuerdo a lo que el Espíritu les daba que hablase. Ahora, cuando llegó la gente por el estruendo, los escucharon a ellos, no que se tiraban al suelo, no, uno de ellos o algunos de ellos, más de algunos dijeron, estos están borrachos. Pero no quiere decir, hermano, que ellos estaban para allá, para acá, como perdidos. No, como hoy día se presenta en las iglesias, que es totalmente ridículo. En ninguna parte de la Escritura se ve así una adoración. Siempre se ve sobriedad, hermanos amados. Si usted analiza la actitud de los profetas en el Antiguo Testamento, cuando hacían cosas, era porque Dios a través de ellos quería demostrar su condición. Pero en el Nuevo Testamento es diferente. Ningún discípulo se desmayó, ningún discípulo quedó honesto. ¿Sí? Hermano, no sé de dónde sacó el movimiento pentecostal eso, honestamente. No sé de dónde lo sacó. Dios bendiga a nuestra hermana Rosa Elena Morales del lugar de Retiro. Algunos gozan con eso y dicen que es del Señor. Bueno, yo se lo vuelvo a decir, en la Escritura no lo veo y si usted tiene algún texto que me pueda aportar y decir que sí, aquí está, bienvenido sea. La iglesia en nombre de Jesús debe preocuparse de ser lleno del Espíritu Santo, exactamente, para que sean guiados en espíritu y en verdad. Cuando así sea, no habrá confusión. Amén. Exactamente. Lo que nosotros debemos demandar del Señor es el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso que Pablo no les dijo a los discípulos de Juan, ¿hablaste en lengua cuando recibiste el Espíritu Santo? No. Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Que es diferente, totalmente diferente. La pregunta, aquí hoy se pregunta, ¿usted habla en lengua? ¿Usted tiene el Espíritu Santo? Sí. ¿Usted habla en lengua? Absurdo. Dios bendiga a Eduardo Ortiz Pérez, el Señor le bendiga. Seguimos. El verso 7. Ciertamente, y aquí Pablo empieza a poner un ejemplo, hermano. Si aquí está claro. Dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Cuando usted escucha el punteo de una guitarra, usted sabe inmediatamente que es una guitarra. Lo que se está tocando, y usted dice, mira, están tocando la guitarra. Conoce el instrumento y conoce el sonido, porque da un sonido de guitarra. La guitarra toca como guitarra. La flauta toca como flauta y la cítara toca como cítara. Entonces no hay confusión. El hermano Alberto dice en el capítulo 13, Pablo ha estado hablando del amor y en el capítulo 14 continúa diciendo seguir el amor, sobre todo que profeticéis, y luego se refiere al tema de la lengua, de las lenguas. Este es el orden que se ha alterado. Amén. Así es. Por eso pusieron la lengua primero, o sea, pusieron la carreta delante de los bueyes. ¿Y de dónde viene eso? Vuelvo a decir, el movimiento pentecostal. Oh, el pastor es enemigo, sí, sí. Porque ahí empezaron, ¿sabe cómo empezó el movimiento pentecostal? Ellos empezaron a practicar lo que le pasó a los apóstoles. Querían hablar en lengua. Léase la historia del movimiento pentecostal. Léase. Y ahí le vas a aclarar. Y que todo eso viene de allá. Ese engaño, esa mentira, viene de allá. Entonces, claro, ¿sabe por qué?
Porque el diablo sabe que nosotros tenemos emociones. Y es ahí donde trabajan, en las emociones. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo, sed sobrio porque vuestro adversario, el diablo, anda buscando a quién devorar, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Entonces hay que tener sobriedad. Dice, gracias hermano, saludos desde México. Dios bendiga a la República de México y bendiga a todos los hermanos del nombre de Jesús allá en México. Dice luego, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y es lo que hoy día, lamentablemente, las trompetas que suenan en los púlpitos están dando un sonido totalmente incierto. Y la iglesia hoy día no está preparada. David tiene una pregunta, si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué hará del justo? ¿Cuál es la reacción hoy día de la iglesia con todos los acontecimientos, con la inmoralidad y con todo lo que está rodeando el mundo y que ha entrado también a la iglesia? El pecado que ha entrado dentro de la iglesia. Entonces, claro, estamos entretenidos en esto. Total, hablamos lenguas. O sea, puedo ser un adúltero, un fornicario, total, hablo en lengua, tengo el Espíritu Santo. Me copia, ¿verdad? Entonces, claro, esa persona dice, estoy en adulterio, estoy fornicando, estoy haciendo lo que es indebido, pero hablo lengua. ¿Ve? Dios está conmigo todavía, porque yo hablo lengua. Ahí está el sonido incierto. Ahí está la confusión que han creado los falsos enseñadores, los falsos predicadores, los falsos pastores, que no le enseñan al pueblo qué cosa, la escritura, tal como está escrito. Como Pilato le dijo a los judíos, lo que es escrito, está escrito. Entonces, así también vosotros, mire, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, no se entenderá lo que dice. ¿Por qué? Porque hablaréis ¿a qué? Al aire. Si no diere palabra bien comprensible, no se entenderá, porque hablaréis al aire. Luego dice, tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Las palabras dicen lo que tienen que decir. Entonces, cuando usted habla algo, tiene que ser claro. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de qué? De significado. Pero si yo ignoro, escuche, el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será extranjero como extranjero para mí. Y por eso que Pablo, vuelvo a decir, no está impidiendo que se hable lengua, pero sí que haya un orden de interpretación. ¿Cuántos realmente creen a la bendita palabra de Dios? Pregunta aquí el pastor Héctor Hernán. Por eso que Pablo aconseja, no impide hablar en lengua, no lo impide, pero sí aconseja de que el que está hablando en lengua pueda o deba interpretarla. ¿Para qué? Para que no sea como un sonido incierto. El problema es que, te lo vuelvo a decir, está el sensacionalismo dentro de la iglesia. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia, pero siempre, como dijo mi hermano Alberto, sustentado sobre el amor. Sustentado sobre el amor, que ahí está el orden, como dijo mi hermano. Dice el orden, este es el orden que está alterado, dice, siguiendo el amor, sobre todo, que profeticéis. Y luego se refiere a la lengua. Porque cuando verdaderamente está el amor, eso marca la diferencia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. ¿Ve? Pablo no dice que no hable, pero sí, para que esto sea ordenado y para que cumpla la función que Dios quiere que cumpla, pídale a Dios, pues, poder interpretar esa lengua.
Porque si yo oro, dice, en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues dice? Pregunta. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y eso, hermanos amados, es beneficioso cuando de repente hoy día, por ejemplo, los coristas, los coros en la iglesia, sí, hay buenos coros, hay buenos instrumentos ahora. ¿Ah? Hay instrumentos sofisticados, ¿verdad? Con un alto sonido. Y los coristas se jactan de esto, pero cantan sin entendimiento, por hermano. Y lo que Pablo está diciendo, el Espíritu Santo por medio de Pablo, dice que nosotros debemos cantar con el Espíritu, pero también cantar con el entendimiento, sabiendo a quién estamos dedicando la alabanza. Hoy día se canta, ¿sabe para qué? Para emocionar al pueblo. Para que el pueblo llore, para que el pueblo salte, para que el pueblo grita. Y después, estuvimos un cultazo extraordinario. Un 7 para todos, para los coristas, para el predicador. El predicador estuvo estupendo, ¿eh? El coordinador se las mandó. Todo es humano. Todo es en la carne. Dios bendiga el templo Graneros. ¿Se fija? Entonces, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Si estamos en un culto, ¿cierto? Usted está glorificando a Dios en lengua. El que está al lado suyo no tiene idea de lo que usted está hablando. Entonces, tampoco, a lo mejor usted está glorificando a Dios, pero no lo va a poder hacer porque no está seguro, ni sabe lo que usted está hablando. Por eso las cosas tienen que ser ordenadas, hermanos amados. Dios quiere que le adoren en espíritu y en verdad, pero no significa espíritu y en verdad desatar una locura en un culto. Todo tiene que ser cuerdo, todo tiene que ser puntual. Cuando está el amor, está Dios. Y donde está Dios hay reales dones, no emocionalismo. Entonces deben poner ojo, sobre todo los ministros de Dios, deben poner cuidado con lo que se canta, con lo que se predica, con lo que se habla, se dice. Debemos poner mucho cuidado, hermanos amados, para que esto no se genere. Porque tú a la verdad dices bien, das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios, escuchen, que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero, esto pero me gusta mucho, pero en la iglesia, escuche bien, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hay predicadores, hermanos, que suben a los púlpitos y hablan 2 palabras en español y el resto en lengua. 2 palabras en español y el resto en lengua. O están toda la predicación hablando lengua. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de eso? Yo quisiera que alguien me explicara de eso. ¿De qué me sirve que ese hombre que está arriba con un micrófono tratando de exponer la palabra del Señor esté hablando en lengua para mí? Si yo no lo entiendo. ¿Qué quiere demostrar? No es que siento al Señor. Hermano, existe el dominio propio, por si acaso. Y no es que usted apague el espíritu ni lo retenga, como un hombre dijo una vez. Porque a uno dice, si habla estas cosas, y está apagando el espíritu. No, hermano. Nadie está apagando el espíritu. Se trata de un orden. Si usted va a glorificar a Dios, glorifíquelo, si usted es libre de glorificarlo. Pero hágalo como la Escritura dice. En espíritu y en verdad, como corresponde. Para que yo lo pueda acompañar también a glorificar a Dios.
Porque si usted me habla en inglés, yo no lo voy a entender. Y no va a poder glorificar a Dios. Entonces luego dice, hermanos, mire, no seáis niños en el modo de pensar. ¿Ven? Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Y aquí Pablo, perdón, en la malicia, pero ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ser niños, ¿dónde? En la malicia, pero maduros en la manera de pensar, hermanos amados. En Isaías 28, 11, 12, Pablo cita una referencia con respecto a la lengua. Y aquí nos tiene que quedar más que claro. Escuchemos Isaías 28, 11 y 12. Vamos a ver en qué se apoya Pablo para enseñar esto, porque Pablo se está apoyando en el Antiguo Testamento para enseñar con respecto al tema de la lengua, que ha sido un tema, hermanos amados, muy controversial, y dice así, 28, 11 y 12 dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. ¿Hablaré a quiénes? A este pueblo. A los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado y este es el refrigerio, más no quisieron. Pero aquí lo que cita es el verso 11, más puntualmente, hermanos amados. A ver, ¿dónde está? La referencia puntual es porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Ahora, si seguimos leyendo, él dice, la palabra pues del Señor, en el verso 13, le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados, enlazados y presos. No había claridad para ellos para que, hermanos amados, se cumpla en ellos el propósito de Dios. Pero en la iglesia, acuérdese lo que sucedía con los apóstoles. A los demás el Señor Jesús le hablaba por parábola, pero a los apóstoles les hablaba directamente. Mi hermano Daniel cita un texto en Filipenses 1:8, dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo. Filipenses, lo vamos a buscar, hermano, lo vamos a leer acá. Filipenses. Vamos a buscar Filipenses. Lo pasamos. Efesios. Filipenses, aquí está. ¿Cuál me cita mi hermano? Filipenses 1:8 al 11. Dice, aquí está. Porque Dios me es testigo como os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, ¿ya? En ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. No, pero era hasta el 11. Disculpe. Ahí está, hermano, clarísimo con respecto a lo que Dios quiere de la iglesia. El propósito de Dios con la iglesia. Cuando hay lenguas no entendibles, hay más bien una tendencia a la confusión, como en la Torre de Babel, donde fueron esparcidos, mientras en Pentecostés se revirtió, ¿cierto?, este proceso, porque cada uno o cada cual que hablaba a los oyentes en sus respectivas lenguas. Hablamos de idiomas terrenales para estos efectos. Amén. Ese era el propósito. Se lo vuelvo a decir. El famoso movimiento pentecostal, el tema de la lengua es la bandera de lucha que ellos tienen. Así que debemos tener mucho cuidado. Luego dice, así que las lenguas
Pero en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. El Señor los conmovió, por eso es que cuando en Pentecostés, que es lo que cita mi hermano, dice que ellos quedaron atónitos, quedaron maravillados. ¿Y sabe por qué? Porque los oían hablar en la lengua de su natalidad, en la que habían nacido. Y ellos mismos dijeron, bueno, ¿no son todos galileos estos? ¿Y cómo le oímos hablar en la lengua que hemos nacido? Y ahí quedaron atónitos. Por lo sucedido. Y ahí Pedro se pone en pie cuando ellos dijeron, no, si estos están borrachos, están llenos de motos. Pedro se pone en pie con los 11, ¿cierto? Y les predica el Evangelio. ¿En qué idioma se los predicó? Para que todos entendieran. Lo que pasa es que los judíos, los israelitas, podían nacer en otro país, pero su lengua, la lengua natal, hermanos amados, la lengua de su país, nunca la olvidaron. Amén. Por tanto, Pedro les habla en su propio idioma a todos. Y entendieron el mensaje. Luego dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los quienes, a los creyentes, ¿ves? Y a veces se revierten las situaciones. El hombre está predicando en la calle y empieza a hablar en lengua para convencer a... Y la otra persona no lo entiende. Porque quieren convencer. De esa manera. ¿Ven? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos amados. Luego dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Si toda la iglesia se reúne en un lugar, imagínese usted el cuadro, y todos están hablando en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿qué van a decir? Lo que mismo dicen hoy día. Y muchos se burlan. ¿Sí? Y ha sido causa de parodia. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, con nuestra ignorancia, le hemos dado lugar a esas cosas para que los indoctos, ¿cierto?, se burlen de la iglesia. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, escuche, por todo es convencido y por todo es juzgado. ¿Por qué? Porque la profecía, la predicación de la palabra, lo va a descubrir. Lo va a descubrir. ¿Eh? Eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando usted está predicando la palabra, el mensaje está profetizando, el alma del hombre es descubierta y es convencida. ¿Y cómo sabe estas cosas? Luego dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así dice, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está, ¿dónde? Entre vosotros. ¿Ve? La palabra del Señor es como una espada de dos filos, que penetra, ¿cierto? Y ahí descubre todas las cosas. ¿Amén? Y por eso que Pablo dice que la profecía es primero que todas las cosas. ¿Qué dice? ¿Qué hay, pues, hermano, cuando reunís cada uno de vosotros? ¿Tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo ¿para qué? Para edificación. O sea que hay un orden. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o lo más tres, y por turno, y uno interprete. Si hay lengua, tiene que estar en intérprete. Si no la hay, no hay intérprete, no hay lengua. Amén. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, dice los profetas, hablen dos o tres y los demás juzguen. Ahora voy a hacerme un poquito, detenerme un poquito aquí en este texto. ¿Cómo es que pueden profetizar dos o tres?
¿En un culto? Sí. El problema es que nosotros, hermanos amados, tenemos un sistema de culto que es un coordinador, ¿verdad? Que hace la primera parte, y luego un predicador, y después no hay más, ¿verdad? Pero los judíos tenían otro sistema, porque ellos al leer, hermanos amados, la Torá, la escritura, después daban lugar, por ejemplo, cuando venía alguien, y esto lo vemos en el libro de Hechos, que cuando llegó Pablo, ¿cierto?, a una sinagoga, después que el ministro había leído la escritura, le mandó a decir si tenían alguna palabra para el pueblo. Entonces nosotros lo restringimos por el tema de el sistema de culto que nosotros adoptamos, ¿verdad?, a un predicador. Sí, ese es el sistema nuestro, y no hay más. Y cuando queremos más de un predicador, hacemos vigilia, para que hayan 2 o 3, y a veces hasta 4 predicadores o que profeticen, como lo usa el término acá. Eso hace la diferencia, ¿eh? Y por eso que dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y la segunda parte de esto, bueno, la iglesia tiene que juzgar si lo que se está diciendo, lo que se le está enseñando, es de Dios o no es de Dios. Por eso que tenemos que estudiar siempre la escritura, hermanos amados. Ahora dice, y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, miren, escuchen, podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Aquí hay una enseñanza común, grupal. Amén. Y dice, y los espíritus de los profetas están sujetos ¿a qué? A los profetas, o sea, a la escritura. O sea, el que hable, como dice Pedro, el que hable tiene que hablar conforme a la palabra de Dios. No es que haya sentido una sensación, ¿cierto? Y va a profetizar. No, no. Tiene que estar sujeto al espíritu de los profetas. Pues Dios dice, no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es Dios de confusión. Ahora, esta confusión que penetró en la iglesia hace muchos años y que nos ha dejado, hermanos amados, con falta de conocimiento, es una confusión sutil, que quizás los ministros, por no leer la escritura, por no leer las cartas doctrinales, las enseñanzas en profundidad, dejaron penetrar paulatinamente y hoy día están, hermanos, gobernando toda esta ideología, gobernando la iglesia. Entonces la iglesia no avanza, la iglesia no crece y se dan vueltas siempre en lo mismo. O sea, como los judíos, dándose vuelta en círculo, 40 años, dando vuelta, hasta que se cumplieron los 40 años y recién entraron a la tierra prometida. Hoy día pasa lo mismo. Predicadores que predican lo mismo, y que no es nada en el fondo. Dice, es como ustedes harán el programa mañana. Si Dios lo permite, hablarán 3 de un mismo tema y los oyentes escucharán sabiduría. Exacto. Exacto. ¿Podría haber otro predicador? Claro. Claro que sí. En un mismo culto. Pero nosotros estamos restringidos al catolicismo. Si el culto que nosotros tenemos, hermanos amados, es muy copiado del catolicismo. Es muy copiado del catolicismo. Salimos de Roma, pero nos trajimos los modelos. Dios bendiga a nuestra hermana Karina Almazábal. Dios le bendiga, hermana Karina. Nos trajimos los modelos. El pentecostalismo implantó un modelo en la iglesia. Y ese modelo se ha seguido usando. Por eso le digo, yo no veo las prácticas del pentecostalismo en la Biblia. Y aunque los pentecostales se inventaron una canción, dice, son pentecostales, estamos en la Biblia, yo no lo veo. No lo veo. Y de hecho, lo he dicho, el nombre pentecostal no aparece en la escritura. Aparece el nombre cristiano. Y eso que se le llamó cristiano
por primera vez a los creyentes. Y eso está en el libro de Hechos. Entonces, hermano, todas estas cosas, nosotros debemos tener celo de estas cosas que han entrado en la Escritura. Y como ministro guiar al pueblo. Pero de acuerdo a la palabra. Pues. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que sucedió cuando fue llamado Samuel. Siempre como este ejemplo, mire, que si usted lo medita bien, hermanos amados, se va a dar cuenta. Dice que el pueblo de Israel fue en el tiempo que estaba el sacerdote Elí. ¿Se acuerda del sacerdote Elí? Ese que aparece sentado en una mecedora y muere sentado. Que representa al hombre flojo, al pastor flojo, el pastor no dedicado a la obra, el pastor asalariado. ¿Mm? Y que al final sus hijos se corrompieron, ¿verdad? Y Dios le manda la sentencia, y ahí aparece uno de los profetas más grandes de Israel, que es Samuel. Y es llamado por Dios. Y ya Samuel ya ministraba. Claro, el día de Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo. El término pentecostal se supone que viene de allá, lo dice. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces sucede que ya Samuel ministraba como profeta, Elí todavía no había muerto, y se enfrascaron en una guerra con los filisteos. Si usted lee 1 Samuel se da cuenta, y lo invito a leer, yo se lo voy a resumir nueva en parte. Subió Israel a pelear con los filisteos y Israel recibe una derrota. Lo derrotaron. Pero no hubieron muertos, hubieron heridos. Escuche bien, porque esto es importante. Hubieron heridos. Y los ancianos se les ocurre una gran idea de venir al pueblo, tomar el arca y llevar el arca del Señor al campamento donde estaban en guerra. Entonces, cuando Dios bendiga a mi hermano Manuel Cárdenas, cuando estos ancianos llevaron el arca y el pueblo vio el arca, gritaron de tal manera que la tierra tembló. Un griterío espantoso, a tal punto que los filisteos sintieron miedo. Y dice, ay de nosotros, que los va a ir mal. El Dios de los hebreos está con ellos. Y ahí, pero no se abocaron, se dieron ánimo. Pelea, dice filisteos, el hombre. Porque ellos sabían que si ellos perdían con los israelitas, ellos tendrían que ser esclavos de los israelitas. Pero si ellos los vencían, los israelitas les iban a tener miedo. Entonces trajeron el arca, como dije, y hubo un grito, tembló la tierra, impecable, se enfrascaron de nuevo en la batalla. Israel vuelve a ser derrotado, a tal punto que los filisteos tomaron el arca cautiva y ahí hubieron muertos. Y ahora usted me dice, tal vez, ¿qué tiene que ver esto? Sí, tiene mucho que ver, mire. Se lo dije al principio, ya Samuel estaba constituido como profeta. ¿Qué hicieron de mal los ancianos? No consultaron al profeta. Es como cuando yo voy a hacer algo y no consulto la escritura. Yo como ministro debo consultar la escritura. Para hacerle un culto a Dios, yo debo consultar la escritura para saber qué es lo que le agrada o lo que no le agrada a Dios, para saber realmente y tener la seguridad que estoy agradando al Señor. Y que el culto que se está llevando a cabo le agrada al Señor. Y no es un culto que yo me imaginé, que yo traje fórmulas de allá, fórmulas de acá, de este otro lado, no. Lo que Dios demanda. Y esto sucedió con Israel. Entonces, hermanos amados, la escritura es clara, nos enseña. Seguimos, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido, escuche, hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación.
Luego dice, pregunta Pablo, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Vamos a ir al último. Hoy día las mujeres y los jóvenes, los niños, han tomado autoridad en la iglesia. Sí. Otra contradicción, ¿ven? Otra contradicción. Como habla de la contradicción de Coré. Dios habla hoy, hermano. ¿Y sabe por qué habla? Por medio de Cristo. Por eso que en hebreo es claro. En la antigüedad Dios habló a los padres por medio de los profetas, pero en los posteriores tiempos ha hablado por el Hijo. Aquí está. Y eso lo está diciendo el Señor. Lo que Pablo está enseñando a la iglesia de Corintio, lo aprendió de Cristo. Cristo se lo reveló. Por tanto, la iglesia debe estar sujeta a esta doctrina. Hablamos de sana doctrina, dicen los pastores de sana doctrina, los hermanos de sana doctrina. ¿Qué es lo que es sana doctrina? ¿Me quieren explicar? Si tenemos muchas veces la copia fiel de las iglesias de tradiciones, Dios bendiga a nuestro hermano Daniel Escobar. Entonces, es claro, nosotros tenemos un culto hoy día, hermanos amados, a nuestra manera, no como Dios demanda. Y por eso agrega aquí Pablo el consejo. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Esto no nació de Pablo. Que la mujer calle en la congregación, que mantenga su lugar como corresponde, ¿verdad? Dentro de la congregación. La mujer tiene una labor importante en la congregación. Dice que las mujeres más viejas enseñan a las más jóvenes a ser captas, ¿cierto?, con su esposo, respetuosas. Esto es lo que agrada al Señor. Pero hoy día las mujeres han tomado hasta púlpito. Han tomado autoridad. Las esposas de los pastores han tomado autoridad sobre sus esposos. Cuidado. Dios nos ayude. Amén. ¿En qué sentido? En ordenar la casa de Dios. Es el ministro, el encargado, aconsejado por Dios, de administrar lo que Dios puso para su administración. No contradizcamos, no contradigamos al Señor. No cometamos el error que cometió el pueblo hebreo de contradecir a Dios. Seamos fieles y acatemos las enseñanzas que están en la Escritura. Por eso le decía yo, si alguien me muestra escrituralmente, porque nosotros somos una iglesia escritural, los del nombre somos una iglesia escritural. Y me acuerdo en aquellos tiempos cuando yo empecé, cuando alguien traía algo, Dios bendiga a Luis Abarca, cuando alguien traía algo, los ancianos, ¿sabe cómo le decían? Escritura varón. Escritura varón. Y usted tenía que fundamentar el pensamiento que usted estaba dando con la escritura. Esos viejitos murieron, ya no están. Pero estos viejos nuevos están dejando entrar hasta la filosofía en la iglesia. Y eso ha causado que lo espiritual vaya menguando y lo carnal vaya creciendo. Al contrario de lo que Dios quiere. Porque Dios quiere que el hombre interior crezca y que el hombre exterior mengue. Así como Juan el Bautista lo dijo con respecto a Cristo. Es necesario que yo mengue y él crezca. Iglesia del Señor.
volvámonos a las Escrituras, tal cual como lo dice. No le saquemos ni le pongamos, porque acuérdese que hay una profecía en Apocalipsis que dice, ay, de aquel que añada o de aquel que quite a las palabras de esta profecía. Cuando le añadimos, pecamos. Y cuando le quitamos, también pecamos. Sí. Volvamos. Eso debemos hacer, Pastor José. Escritura ahora. Sí. Eso. Escritura, escritura, escritura. Porque el arma que a nosotros nos dejó, y lo confirma el apóstol Pedro, tenemos, escuche bien, tenemos la palabra profética más segura, la cual dice, hacéis bien, estar atento como una antorcha que alumbra, ¿dónde? En un lugar oscuro. Esta es nuestra lámpara, como dijo David, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Qué cosa? Tu palabra. ¿Sabe? Dice que el Señor a Israel le mostró sus obras, pero a Moisés, su siervo, le reveló, le notificó sus caminos. Tenemos el privilegio que Dios nos muestre sus caminos por medio de la Escritura. La iglesia se fue al lado de las obras y muchos quieren ver obras, sanidades, prodigios, y vamos por eso, van por la lengua, van por los dones, pero nosotros vamos por la palabra, porque la palabra del Señor es vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Que el Señor Jesús le bendiga en esta noche, amado hermano, hermana que ha estado en sintonía. Gracias por su aporte, por esta conversación. Pues, este programa se llama Conversando la Escritura. Y aquí conversamos, dialogamos, nos edificamos. Amén. Y eso es importante, edificarnos. No tenernos como enemigo si tenemos el mismo Dios. Aprendamos con respecto a la voluntad de Dios. Como dice el rezo ese que el Señor enseñó, para que nosotros pudiéramos aprender ahora que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Dios le bendiga.